Le damos la bienvenida a todas y a todos a una nueva cápsula de Experto Fungi. Deseamos que todas y todos hayan tenido un buen descanso en estas vacaciones de invierno. Sabemos que a nivel nacional ya los colegios, especialmente nuestros jardines infantiles, están comenzando el retorno. Hoy también lanzamos nuestra campaña de Volvamos al Jardín Infantil porque sabemos lo importante que es que niñas y niños tengan esta oportunidad de asistir a los establecimientos educacionales de educación parvularia, porque es muy fundamental para su desarrollo y crecimiento. Y hoy día vamos a hablar también un tema que es muy importante para el desarrollo de niñas y niños, que es el juego y las estrategias lúdicas para acompañarlos durante sus días, durante sus fines de semana. Y para conversar sobre ello, tengo conmigo al otro lado de la pantalla a Ixia Mendoza, quien es antropóloga, pero además es asesora cultural y mediadora regional del Plan Nacional de la Lectura desde Junji Magallanes. Ixia, te mandamos un abrazo gigante a lo lejos y a la distancia y te agradecemos que estés junto a nosotras el día de hoy. Sí, muchas gracias, Bea, por la invitación, por el espacio para poder conversar de un tema tan interesante y tan pertinente, ¿cierto?, para nuestra institución y para la educación parvularia de niños y niñas. Y aquí estamos, bueno, en pleno invierno, disfrutando de las bondades que nos entrega este invierno. Tenemos nieve, bueno, hemos tenido lluvia también, así Qué que, bueno. envidia eso, qué envidia la nieve y la lluvia, qué rico. Sí, sí. De hecho, el fin de semana estuvimos ahí con la familia en el Cerro Andino, donde los niños y niñas disfrutan de la naturaleza y de la nieve. A todas las edades, niños y adultos se tiran en trineo ahí por el Cerro Andino. Así que es una muy bella experiencia. Invito a todas las familias que nos están viendo, a la comunidad Junji, que si tienen la posibilidad de visitarnos, lo hagan porque es un entorno muy hermoso para disfrutar en familia. Sí, y hace algunas semanas atrás estuvimos hablando de la importancia de jugar y de salir al aire libre, y yo creo que a lo mejor también nos vamos a conversar en un ratito más, así que es muy importante lo que tú me estás comentando. Ixia, Súper. nosotros en Fuji siempre hablamos del juego como motor de aprendizaje, y en ese sentido preguntarte cuál es la relevancia y ese sentido que tiene el juego, pero especialmente durante los primeros años de vida, en las niñas y en los niños. Sí, bueno, como tú bien señalas, Bea, es un motor para la educación parvularia y para Junji, porque es la actividad natural e innata con la cual nacen niños y niñas de alguna manera desde los primeros años. Niños y niñas van realizando distintas acciones vinculadas al juego. ¿Ya? Y esas acciones vinculadas al juego lo que hacen es activar, digamos, su creatividad, activar su imaginación, y eso también permite al niño o la niña crear distintas situaciones que lo van a ir desafiando a lo largo de la vida. Y eso también a ellos y ellas les permite innovar. En el fondo el juego permite desarrollar múltiples capacidades que aún en primera infancia están de manera incipiente, pero a lo largo de la vida que ellos van desarrollándose y creciendo, van a ir potenciando estas habilidades. También es súper interesante cómo el juego nos retrotrae a un mundo de la imaginación y a un mundo de lo simbólico, en el sentido de que el niño y la niña cuando juega se retrotrae del aquí y el ahora, pasa a un mundo que él crea por sí mismo de manera autónoma, y va generando experiencias y vivencias que van resignificando esa realidad. Por ejemplo, yo creo que a ti te suena o siempre hemos escuchado, de repente se nos acerca un niño o una niña y nos dice, mira, aquí te traigo pasteles, o te traigo, no sé, una torta, o te traigo un plato, ¿no? Y es barro o es pasto. Y eso tiene que ver con la capacidad imaginativa y simbólica que tiene el niño de recrear su realidad según su interés, según su necesidad en ese momento de desarrollo, de representar la realidad. Entonces, en el juego, digamos que el tiempo no corre. Yo creo que igual nos acordamos de lo rápido que pasaba el tiempo cuando éramos niños y niñas, no nos dábamos ni cuenta y pasaban las horas, ¿no? Entonces, el juego nos permite inmersionarnos, digamos, en ese tiempo que no tiene como una estructura tan rígida, es más flexible. Y también, por otro lado, aparte de ir potenciando todas estas habilidades en el niño y la niña, su imaginación y su creatividad, también el juego permite a niños y niñas ir insertándose en su medio social y cultural.
¿ya? Porque a través del juego se van transmitiendo ciertos códigos, ya se van transmitiendo, por ejemplo, roles de género, significados en torno a la naturaleza, las cosas que son importantes para un grupo social. Y el niño, a partir de esa vivencia cercana que la puede ir conociendo a través de su entorno familiar, va tomando como inspiración para su juego. A veces imita, pero también el niño y la niña crean, ¿ya? O reinterpretan y transforman. Por eso también es súper importante el tipo de mediación o qué le ofrecemos al niño y la niña para que pueda crear su juego, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante también y es lo que le da relevancia al juego en la primera infancia, ¿ya? Porque si nosotros nos detenemos a observar y a escuchar ese juego, vamos a poder aprender lo que es importante para ese niño y para esa niña. ¿Qué es lo que le hace sentido? ¿Qué está sucediendo digamos, en su pensamiento? ¿Ya? Por eso también como adultos es súper importante ser receptivos, ser sensibles, tomarnos el tiempo, observar, escuchar a niños y niñas nos va a permitir conocerles desde su singularidad, ya desde su particularidad, porque el juego también es un tipo de lenguaje, los niños se comunican a través del juego. Entonces, por todos esos elementos, vea, es súper importante el juego, no solamente con un fin utilitarista de aprendizaje, que por supuesto yo juego y a través del juego aprendo, ¿ya? Pero el juego también tiene todo un halo del goce. Es súper importante el disfrute. Yo creo que si pensamos en nuestros juegos, los hacemos con mucho cariño por la sensación de placer y de goce que nos transmitía, ¿ya? Y eso es súper importante no olvidarlo cuando queremos recrear situaciones de juego con niños y niñas. Iriacha, antes de pasar a la siguiente pregunta, ahí tocaste un punto que me parece muy importante, la importancia de la respuesta que le dé el adulto a la niña y el niño en el momento que juega, ya sea la familia o también las educadoras o nuestras técnicas, porque uno de repente se fija en la cotidianidad, uno de repente está en la calle, la niña y el niño va con una propuesta de juego hacia el adulto y muchas veces el adulto está o en el celular o le da una respuesta simple como, ay, qué lindo, siga jugando. Pero entonces, si pudiésemos remarcar qué tan importante es que se le dé una respuesta, que el adulto también se involucre en ese juego, porque me imagino que para la niña y el niño, como decías tú, de repente, claro, llegan con un barro, pero en su imaginación, ese trocito de barro tiene un montón de significados. Exactamente. Es súper importante el adulto sensible. Nosotros en Junji promovemos el bienestar integral y el bienestar integral también pasa por una respuesta sensible al niño y a la niña. Yo sé que muchas veces en el día a día, en el ajetreo diario, tendemos a mecanizar muchas acciones. Tendemos como a mecanizar muchas respuestas. Bueno, la invitación un poquito es hacer reflexiva ese proceso de cómo yo me vinculo con mi hijo, con mi hija, tanto como padre, como madre, como adulto significativo en el hogar o también obviamente en los contextos pedagógicos de la Junji, en los jardines, en los programas, ¿no? Es súper importante pararse un momento y decir, bueno, yo cómo me estoy vinculando y me estoy relacionando, porque la medida de cómo sea la calidad y la interacción en mi respuesta, voy a aportar a la construcción de ese juego desde una perspectiva psicoemocional. ¿Ya? Si yo acojo ese juego, ese niño se va a sentir reconocido en esa acción y lo va a invitar a seguir jugando y a seguir interactuando y sobre todo a seguir comunicando lo que él está viviendo en ese juego. Porque los niños igual pueden vivir en su momento lúdico, ¿cierto? Ellos están inmersos. Pero es súper bello cuando ellos se acercan a los adultos y quieren compartir ese mundo. Ese es su diálogo desde su mirada para acercarse a nosotros también. Entonces, no perderse esa tremenda oportunidad. Yo creo que si nos detenemos en el hogar un momento a observarlos, vamos a aprender tantas cosas, a maravillarnos con ese mundo que ellos y ellos crean. Entonces, no perderse esa oportunidad. Podemos tener de repente una libretita, observar en el hogar, darnos cuenta cómo juegan los niños, sacar imágenes, podemos hacerlo, interactuar con ellos de distintas maneras. Y también es pensar en cómo nos hubiera gustado que fuese nuestra infancia, como hubiéramos querido que nuestros padres fueran con nosotros, ¿no? Súper bueno hacer esos ejercicios como de memoria, de pensar en nuestra niñez,
cómo jugábamos, cómo interactuábamos con nuestros padres al momento de jugar, jugaban con nosotros nuestros papás, nuestras mamás, nuestras abuelas. Entonces, eso, como no perder esa sensibilidad tan importante, porque los niños van creciendo bien rápido, entonces es una tremenda oportunidad de aprendizaje como adultos que tenemos ahí que se está dando de una manera súper natural y espontánea. Sí, o sea, como lo hemos visto también en otros análisis y entrevistas Fungi, finalmente toda respuesta del adulto impacta en el niño y el niño, así que hay muy Absolutamente. importante tener ojo en cómo se recepciona, sobre todo en el juego. Quería Isha, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cómo se aborda el juego en Fungi, pero especialmente cómo se relaciona con el enfoque intercultural? Sí, bueno, como hemos venido conversando todo este momento, para la Junji el juego, bueno, es el eje, es la clave, no solo para Junji, sino para la educación parvularia en general, porque sabemos que es digamos, una estrategia pedagógica de excelencia y de calidad porque respeta, digamos, el espíritu, digamos, de aprendizaje que tienen niños y niñas. Además, bueno, las bases curriculares de educación parvularia bueno, entre sus referentes, variados referentes que tiene, encontramos en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que señala precisamente en el artículo 31, en términos generales, el derecho al juego y el derecho al esparcimiento, entre otros, digamos, derechos vinculados con el acceso a la cultura. Y en ese sentido, bueno, nuestra propuesta curricular Junji se basa en un enfoque de derechos y obviamente se nutre de esta digamos, de esta relevancia que señalan las bases curriculares. Y por ello, también nuestra propuesta curricular, obviamente haciendo eco de esta relevancia, la ha materializado dentro de sus énfasis como la pedagogía del nivel. El juego aparece como un elemento clave en la pedagogía del nivel porque es la estrategia por excelencia que permite trabajar los distintos tipos de aprendizaje que se promueven en educación parvularia. ¿Ya? Ahora bien, como te señalaba anteriormente, la idea no es crear un juego tan intencionado o tan dirigido, ¿ya? Porque en el fondo decirle a un niño, ya, juega esto, no resulta, digamos. No necesariamente va a resultar, ¿ya? Aquí lo que, como trabajamos en la Junji, es generar, digamos, contextos para que ese juego se pueda dar de una manera natural y espontánea de acuerdo a los intereses de los niños y niñas y también de acuerdo a las necesidades según su etapa de desarrollo. Entonces ahí es súper importante, por ejemplo, el tipo de mediación que ejercen todo el personal educativo que está en el aula, ya educadoras, técnicos, agentes educativos como educadoras de lengua y cultura indígena, por ejemplo, que son agentes primordiales para el trabajo intercultural que se da en jardines y programas de la Junji, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué estrategias hay, digamos? Entonces, es muy importante aquí el tema de los ambientes, o sea, del espacio. Como yo, por ejemplo, en el momento de planificar mis espacios, cómo selecciono materiales adecuados para ese juego, pero que también permitan al niño o la niña conocer la diversidad cultural en la cual se encuentra inmerso. ¿Ya? Nosotros vivimos en una sociedad multicultural, diversa, ¿ya? Nuestro país, ya sea por las culturas propias que traen cada familia desde sus hogares, ya sea por también el capital cultural que viene de todo el acervo indígena o también de las culturas migrantes que traen las familias que se están instalando ya hace un buen tiempo, ¿cierto?, en nuestro país. Todo eso nos entrega un tremendo capital lúdico diverso que sería súper, bueno, y que es trabajado de una manera muy interesante en los jardines infantiles a través de generar espacios de aprendizaje con distintas materialidades que nos puedan hablar de estas culturas, ya sea a través de instrumentos musicales, a través de cuentos de otros países, a través de distintos, digamos, elementos, muñecas. Existe una variedad de material didáctico que está a disposición de niños y niñas en los jardines infantiles. Entonces, ese trabajo se hace de manera conjunta, ya por parte de todo el equipo educativo. Y en particular, las educadoras de lengua y cultura indígena, bueno, ellas intencionan un poquito más, obviamente, sus propios referentes culturales, que son los indígenas, ¿ya? Y que para el caso específico de nuestra región, que es el caso de las culturas Yagán, Cahuéscar, bueno, y también trabajamos la cultura huilliche,
también se trabaja mucho lo que son los juegos de los Selknam, los juegos de los Cahuéscar, los juegos de los Yaganes, que están muy vinculados con la naturaleza y con la imitación de los animales que eran importantes para esas culturas. Entonces, vamos viendo cómo el juego se va transformando en un medio, como en un mediador intercultural, porque permite a niños y niñas ir familiarizándose con los sentidos más significativos de un grupo cultural y sobre todo ir instalando el respeto por la naturaleza. Eso es algo como transversal que podemos ir dando cuenta que está presente en todas las culturas originarias por la relación de extrema dependencia que también poseían con su entorno, había que conocerlo muy bien. Y ahí me gustaría hacer especial mención de todo lo que tiene que ver de reconocer el espacio en la naturaleza como un lugar de aprendizaje, ¿ya? Porque especialmente para el caso de la cultura cahuéscar se hacen muchas salidas para reconocer el territorio, el maritorio, que es el mar. Nosotros tenemos aquí el Estrecho Magallanes muy cerquita, pero ¿sabes qué? No se recorre mucho. Lamentablemente todavía quizás vivimos muy hacia adentro por el frío, pero bueno, lo que buscamos, ¿cierto?, en las aulas acá en nuestra región es que los niños se vinculen con su entorno, reconozcan sobre todo el mar para que lo puedan aprender a cuidar. Y bueno, y ahí se van generando distintas experiencias que se inspiran en las prácticas ancestrales, por ejemplo, de este caso de la cultura cahuéscar. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo cómo este enfoque intercultural también obviamente trabaja con el juego para poder transmitir los sentidos más significativos de una cultura originaria. Y ahí vemos esta vinculación entre el enfoque intercultural, ¿cierto? Y el trabajo que realiza nuestra institución a través del juego como estrategia pedagógica de calidad. Yo encuentro maravilloso este trabajo que se hace a nivel intercultural, porque si uno lo compara con la educación quizás que recibió una década atrás, no había tanta noción sobre la importancia de acercar a niñas y a niños con sus pasados ancestrales y también descentralizar un poco también esta mirada educativa, porque siempre ha pasado y es lógico, siempre es como que todo a nivel central, metropolitano, en el caso de la región metropolitana, cuando finalmente nuestro país es una mezcla maravillosa de culturas, de pueblos originarios, como lo mencionabas tú también ahora con la instalación de familias migrantes que han llegado a nuestro país y que por supuesto también tienen un aporte maravilloso. Así es, muy rico. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con cancioneros migrantes, ¿no? Vamos recuperando en conjunto con las familias, las nanas, que son como, bueno, el eje transmisor cultural por excelencia, porque desde el vientre materno, ¿no?, que vamos transmitiendo esta cultura de origen a los bebés, ¿cierto?, que están en el vientre a través de las nanas. Entonces, hay un contenido cultural muy importante que además va favoreciendo el vínculo. Entonces, se hacen recopilatorios de nanas, haitianas, colombianas, dominicanas, para poder también generar un trabajo más diversificado y respetuoso, ¿cierto?, de esta diversidad y sacarle provecho, porque hoy en día los niños se crecen en aulas multiculturales y hay tantos aprendizajes posibles para ellos, y la riqueza de la educación parvularia es poder generar todas las posibilidades para que esos niños se puedan enriquecer, porque eso va a favorecer en el día de mañana tener una mirada mucho más intercultural y respetuosa. Ya va a favorecer una cultura para la paz, que es tan necesaria. Claro, y es una etapa tan bonita, porque es una etapa en la que no tienen prejuicios. Exactamente. Para ellos es algo natural, no ven las mismas diferencias que el adulto, digamos. Ahí nosotros, desde nuestro rol de mediadores, es súper importante, ¿cierto?, que hagamos esta reflexión crítica de cuáles son nuestros prejuicios o nuestras miradas, o qué sabemos efectivamente de otras culturas y cómo eso permea también las prácticas pedagógicas. Es importante hacer ese ejercicio reflexivo para ir identificando cuáles son mis prejuicios, un poco también trabajarlos, resolverlos, para que eso no se traspase, ¿no? Porque sabemos que los niños y niñas pueden repetir comportamientos, pero no necesariamente comparten esa opinión, sino que es más por una imitación que se suele dar como una forma de aprendizaje también. Entonces ahí es clave también el rol del adulto, como siempre, en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, porque los niños, como bien tú dices, ellos no nacen con prejuicios, ellos se van después
en un proceso posterior Formarlo. pueden ir formándose según la influencia, la información que vayan recibiendo. Entonces, es una tremenda oportunidad para formar a niños y niñas del mañana súper respetuosos y conscientes de la riqueza que tiene y que permite la diversidad cultural. Así es. Y de hecho, dentro del trabajo que se hace, y como nosotros lo presentamos en un comienzo, se habla de juegos y estrategia lúdica. ¿Hay alguna diferencia sustancial en eso? Sí, bueno, es como bien delgada la línea, o sea, fina la línea, a veces como que es compleja, pero sí efectivamente hay un elemento clave esencial que los distingue, que distingue lo que es el juego de las estrategias lúdicas. En principio, cualquier experiencia que se lleve a cabo en el jardín o programa, ¿cierto?, la unidad educativa, tiene que tener un componente lúdico. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? O sea, tiene que ser una experiencia que sea atractiva, que sea motivante, que sea entretenida, ¿ya? Y eso, bueno, abarca múltiples actividades como recolectar hojas, pintar piedras, bailar al ritmo de la música. Todo eso tiene un componente lúdico que de alguna otra manera el adulto intenciona quizás un poquito más, ¿ya? En su proceso de mediación. En cambio, lo que es el juego es una creación netamente del niño y de la niña. Él crea el juego, la estructura que el niño y la niña crea, a diferencia de la actividad lúdica que no tiene, que su estructura es mucho más flexible. Pero en cambio, el juego como actividad humana, y no solo humana, pero también los animales juegan, tiene una estructura propia y tiene un sentido de ser. Y es el niño o la niña quien decide cuándo ese juego inicia y cuándo ese juego termina. ¿Ya? Es algo espontáneo en ellos y en ellos y en ellas, y es único. Nunca se repite. Por mucho que uno pueda decir, está jugando a hacer pasteles o está jugando a hacer tal cosa, de nuevo, no. El juego cuando se ejecuta es único e irrepetible, ¿ya? Y responde así plenamente a cuáles son las motivaciones internas del niño, también como sus necesidades también de aprendizaje. A veces el mismo niño se puede ir desafiando, puede ir complejizando su juego porque ya quizás en el punto en que está ya como que superó esa etapa, si es resolver o armar una torre, por ejemplo, lo que esté haciendo ya no le resulta como desafiante y lo va complejizando. Entonces es algo que crea netamente el niño y la niña, y ahí lo que nos compete como adultos es poder acompañar, pero no es una intervención tan explícita como las de las actividades lúdicas, ¿ya? Y en ese sentido, en términos generales, esa es como la diferencia, y bueno, siempre el componente del goce. O sea, yo creo que ahí es súper importante el placer, el goce, el disfrute. Dentro de todo lo que sea tanto el juego como la actividad lúdica, debe estar presente. Es fundamental. Querida Istia, y ya para ir finalizando, ¿qué consejos, qué ideas les podemos dar de juego y también de estrategias lúdicas a nuestros equipos educativos, pero también a nuestras familias? Eh, Seguimos en un periodo de pandemia, pero hemos avanzado también en las fases, en el plan, paso a Sí, paso. Hoy en día niñas y niños tienen más posibilidades de poder salir al aire libre con la familia, hay más momentos para el disfrute y para el relajo también, entonces, y ahora que están regresando a los jardines infantiles, así ¿qué, es. qué consejos les podemos dar? ¿Qué ideas? Bien, bueno, primero como un consejo, una orientación más que nada para las familias, para nuestras familias, súper importante hacer un ejercicio de memoria y recordar a qué jugaban cuando eran más pequeños, ¿ya? Cómo era ese juego, intentar hacer ese ejercicio de memoria para también recordar qué les gustaba y por qué. ¿Cuál era el motivo de que quizás les gustaba jugar a la escondida o según el juego que recuerden cuando eran más pequeños?
¿ya? Y, por ejemplo, a mí, por poner un caso, a mí me gustaba mucho jugar en mi pieza yo tenía como una pequeña puerta que daba a un ático chiquitito. Entonces pasaba, digamos, a ese espacio y, bueno, mi imaginación volaba, no utilizaba ningún juguete, ningún objeto y recreaba un mundo imaginario. Y ahí pasaba un buen rato conversando con distintos personajes que aparecían en este juego simbólico, en este juego imaginario. Y la verdad es que me lo pasaba súper bien y no tenía noción del tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es como, y también para los equipos, ¿no? ¿A qué nos gustaba jugar cuando éramos más pequeños y por qué? Y recordar y un poquito intentar conectarse con ese goce que transmitía, ¿ya? Que transmitía esa riqueza, ese placer que transmitía ese juego, ¿ya? Luego, por otro lado, también recomendarle a las familias darse ese tiempo para jugar con sus hijos e hijas, pero desconectando, aunque sea unos 10, 15 minutos de los aparatos electrónicos. Dejar de lado un ratito el celular, ¿cierto? Un momento para poder decir ya, vamos a destinar este tiempo para eso, pero lo voy a entregar 100%. O sea, no voy a estar a mitad, sino que me voy a entregar 100%. Y bueno, existen múltiples recursos, bueno, pensando por ejemplo en el caso de algunas familias que todavía estén en alguna fase que no nos permita salir, que todavía tenemos algunas ciertas regiones en esta situación, bueno, podemos, por ejemplo, utilizando los recursos del Plan Nacional de la Lectura, que es una política pública que implementamos, ¿cierto?, como Junji, eh, podemos recolectar fotografías de todo el crecimiento de nuestros niños y niñas desde que estaban en la guatita, desde el momento que nacen, si tienen esos registros, ir juntando una suerte como de biografía. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, es contarles la historia de su llegada a este mundo y la historia de su llegada a este hogar. ¿Ya? Ahí transformamos a niños y niñas en protagonistas de su propia historia, que es algo que les resulta muy atractivo, además del placer de verse retratados en una imagen desde que eran muy chiquititos. ¿Ya? Entonces, eso es algo sencillo, no requerimos de ningún libro, de ningún cuento, incluso lo podemos hacer al aire libre también, pero darse el tiempo de seleccionar estas imágenes, ir contándoles esta historia, los va a hacer sentir reconocidos, importantes, influye mucho en el tema de la autoestima también, entonces eso puede ser un recurso que no requiere de mucho puesta en escena, ¿cierto? Si no hay tal vez tanto tiempo que podemos realizar. También, por ejemplo, podemos poner en un canasto, en alguna cajita, distintos objetos que tal vez el mismo niña y niña pueda seleccionar. ¿Ya? Y pedirle al niño que los vaya sacando, uno a uno. Y a medida que los va sacando, vamos construyendo un relato. Nos podemos inventar un pequeño, todos somos narradores y narradoras innatos, todos podemos contar historias y nos podemos ir ejercitando en esto. Así que cada niño y niña puede ir sacando estos objetos para que él o ella también participen en este proceso de narración oral y hacerlos parte también del relato. Eso resulta también muy atractivo y van a estar más entusiasmados en poder participar. Entonces también podemos, por ejemplo, ir coleccionando estos objetos. Y luego también una invitación vinculándola más con el patrimonio cultural que pueda tener la familia, es la invitación, por ejemplo, a hacer un museo en la casa. Podemos hacer un museo en la casa con los objetos más queridos de niños y niñas. Niños y niñas también tienen derecho al patrimonio y a su patrimonio familiar es súper interesante porque los niños son coleccionistas innatos igual, siempre, bueno, podemos visualizar a veces, ¿no?, de que en los bolsillos de las chaquetas guardan cositas que han ido coleccionando. Entonces, igual, por ejemplo, si se hace alguna salida en familia, que igual es súper recomendable para las regiones que ya están en una fase que les permite poder salir y disfrutar del aire libre, que puedan recolectar distintas cositas que estén en la naturaleza, piedritas, hojitas, cosas que el niño o niña en ese recorrido hayan sido significativos o le haya llamado la atención y poder con estos elementos más otros objetos queridos que él tenga o ella tenga, armar un pequeño altar en el hogar, en donde
como adulto, por ejemplo, pueda poner, no sé, la tacita de la abuela o algún otro objeto también querido para mí, y en conjunto armamos este pequeño museo. Y qué significativo para el niño que sus objetos sean tan importantes como el de los adultos y que tengan un espacio especial. ¿Ya? Y hacer eso nos va a ir, digamos, a ir vinculando con nuestro patrimonio familiar, con los objetos queridos que tiene esa familia, y vamos acercando al niño poco a poco a su cultura de origen, a su cultura familiar, que es la más cercana que él tiene, obviamente, por su edad. Y por eso que Bueno, se siente valorado. totalmente. Y bueno, si pueden ir a los museos, si algún museo está abierto, aprovechar también esa instancia en la medida de las posibilidades y recorrer el entorno. Es muy importante que los niños puedan reconocer su entorno, salir, y pero ahí es súper importante que en esa salida lo hagamos al ritmo, intentemos hacerlo al ritmo de los niños y de las niñas. No caminemos tan rápido, detengámonos a observar Que juntos. observen. Claro, porque a veces uno sale, pero va como apurado porque tiene que hacer otras cosas. Entonces, destinar los tiempos necesarios para que se dé un proceso de vinculación real con el entorno y bajemos el ritmo. Intentemos a escuchar el ritmo de los niños y de las niñas, cómo caminan, cuál es su paso, no intentar acelerar porque tenemos ya prisa por volver a la casa, porque hay que hacer algo. Eso es súper importante para que se puedan dar esos juegos en el entorno mismo, porque los niños obviamente con toda esa estimulación van a ir generando también su propio juego. ¿Ya? Bueno, existen en realidad múltiples posibilidades. También, por ejemplo, con los más pequeñitos podemos experimentar con distintas sonoridades. ¿Ya? Por ejemplo, podemos poner platitos o pocillos y al interior de ellos podemos poner distinto tipo de legumbres, ir trasvasijando, y eso va a ir dando, digamos, va a ir generando distinto tipo de sonoridades, ya que nos va a ir caracterizando un poco cuáles son los sonidos vinculados a cierto tipo de alimentos, a cierto tipo de materiales. Entonces podemos hacerle un concierto sonoro, digamos, a los niños y las niñas donde ellos también puedan tocar, puedan experimentar. En realidad existen infinitas posibilidades, todo depende de la imaginación, y pensar que también el juego viene de la palabra latín jocus, que tiene entre sus significados la diversión. Así que igual ahí tener súper presente cuál es el origen de esa palabra, que es la diversión, es el goce, es el pasarlo bien. Entonces, yo creo que todas las familias, los equipos también tienen mucha imaginación, así que darse los tiempos también para recordar esa infancia y pensar en lo que nos gustaba. Yo creo que hay que volver a ser niños de vez en cuando. Oye, interesante lo que nos comentabas tú, y que hay con las ideas, con los consejos que de repente hasta lo más mínimo se puede sacar una experiencia de juego y con cosas que están incluso en la casa, y agregando a todos los consejos que nos dio Ixa, recordarles que en nuestra página web, sushi.cl, hay una sección que se llama Del Jardín al Hogar, donde, y también incluso en nuestras redes sociales, todos los días se van subiendo fichas de actividades pedagógicas para que las puedan realizar en familia y con elementos súper simples que, como comentaba Ixia, están en la casa. Se puede reciclar, se puede reutilizar, no es necesario comprar nada. De hecho, incluso a veces ni siquiera necesitan elementos, así que la invitación es a jugar y, como les decía Ixia, nosotros como adultos poner atención a ese juego y darnos el tiempo de comunicarnos y meternos en ese mundo de la niña y el niño que es tan interesante. Ixia, te agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, también a todas las personas que se conectaron. Les damos mucho ánimo a nuestros equipos educativos y a las familias también por este retorno del descanso invernal. Así que todo el ánimo del mundo, a seguir cuidándose, por supuesto. Y Ixia, si quieres entregar unas palabras de este día. Sí, bueno, agradecer estas instancias que nos enriquecen a todos, un gran saludo y bueno, mucho ánimo también para los equipos educativos. Espero que hayan tenido un buen descanso invernal y bueno, aprovechar todas las instancias para poder seguir conociendo a nuestros hijos y hijas, a seguir conociendo a niños y niñas que están en los jardines y programas de la Junji. Yo creo que es un aprendizaje mutuo, muy rico y bueno,
a ir generando ahí todas las instancias y posibles para que se pueda dar este encuentro. Así es. Querida Ixia, te mando un abrazo gigante, te agradecemos nuevamente por habernos acompañado, agradecer también a todas las personas que estuvieron junto a nosotros en esta cápsula, que queda guardada en Facebook, pero posteriormente se va a subir a nuestro YouTube oficial por si la quieren volver a revisar o si la quieren compartir también dentro de sus equipos educativos y dentro de su comunidad Junji. Ixia, un abrazo gigante y nos volvemos a ver para la que